versículos más centrales, el corazón del evangelio, que tiene que ver en el verso 21, hermanos, del capítulo 5, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El capítulo 6, a pesar de que es un capítulo nuevo o diferente, no tiene como cualidad ser diferente en el mensaje, sino que el apóstol Pablo sigue llevando la línea que viene explicando desde el capítulo 5. Específicamente, hermanos, como podemos ver en el capítulo 6, verso 1, comienza la frase así, pues, donde conecta la idea que viene llevando del capítulo anterior. Es como si dijera, así pues, ya que como Cristo murió por nosotros, cosa que todo cristiano sabe y lo entiende, aunque a veces no lo entendemos muy bien. Así que Cristo murió por nosotros para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para que vivan por aquel que murió por ellos, que dice el verso 15 del capítulo 5. En el verso 17 dice estas verdades tan grandes: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Verso 18, y todo proviene de Dios. Todas estas maravillas, estas maravillosas verdades provienen de Dios. Y que Dios, dice el apóstol Pablo, nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo por medio del mismo Cristo, por su obra, por su sacrificio, no tomándoles en cuenta sus pecados, nuestros pecados. Y ese mensaje de la reconciliación, hermanos, se nos ha entregado libremente a todos nosotros. El verso 20, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios estuviera exhortando, rogando, pidiendo a todos los hombres directamente a través de los predicadores que se reconcilien con Dios. Pablo dice: os rogamos pues, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. Y luego de eso, el maravilloso versículo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La verdad es que es demasiada información, son demasiadas verdades, demasiadas realidades, como para poderlas siquiera analizar una por una así con rapidez. Necesitamos meditar en ellas constantemente y detenidamente, pero vamos a continuar, hermanos. En el capítulo 6, el apóstol Pablo, verso 1, dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos. Y aquí vemos que el apóstol Pablo menciona el gran privilegio que puede tener cualquier ser humano de ser colaborador de Dios. ¿En qué sentido? Vemos que el apóstol Pablo, cualquiera podría desear ser como el apóstol Pablo, tener ese reconocimiento, pero lo que suele pasar muchas veces, hermanos, es que muchas personas desean el lado bueno de una persona que está en una posición de autoridad, que es las alabanzas, la admiración que pueda tener esa persona, pero no se dan cuenta muchas veces de toda la responsabilidad que viene con toda esa posición. El apóstol Pablo, por cierto, en nuestro tiempo y como ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, es una de las personas muy, muy admiradas, como lo han sido algunos profetas, como lo ha sido Moisés, Abraham, el rey David, personas que son dignas y de verdad son dignas de que cada uno de nosotros podamos admirar. Obviamente no debemos admirarlo más que a nuestro Señor Jesucristo, pero existe el factor que nosotros decimos: pero Jesús es Dios. Pero hay hombres que han sido fieles, hay hombres que han hecho grandes prodigios, que han soportado grandes pruebas, que han hecho grandes maravillas para Dios, y yo quisiera ser uno de ellos. Podemos pensar. Y yo creo que eso está bien hasta cierto punto. Pero cuando consideramos, hermanos, que el apóstol Pablo en su tiempo no era una persona tan célebre, el apóstol Pablo, como venimos hablando a lo largo de esta epístola, principalmente en 2 de Corintios, vemos que el apóstol Pablo está presentando una defensa muy férrea ante todos sus acusadores, ante todos aquellos que hablan cosas
No como ahora nosotros hablamos acerca del apóstol Pablo. Ahora nosotros decimos maravillas acerca de él, admiramos su fidelidad, su bondad, su devoción a Dios, esa elocuencia para predicar la palabra de Dios, esa valentía que él tenía, pero en su tiempo lo tachaban de hasta loco, de hereje, de autoproclamarse como ministro de Dios, siendo, según ellos, un falso apóstol de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo muestra ese privilegio, ¿no? de ser colaborador de Dios. Ser colaborador de Dios significa que cuando una persona es colaborador de Dios es que trabaja con Dios de la mano. Vamos a ver de qué forma. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9, el apóstol Pablo menciona: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí es necesario que pongamos algo muy en cuenta, que lo pongamos bien claro. El apóstol Pablo siempre ha mencionado que somos únicamente, y en el caso de él, y también los que podemos servir a Dios en algún área, la que sea, solamente somos colaboradores de Dios. Porque parece, hermanos, que algunas personas se atribuyen el derecho de decir como si la obra fuese de ellos, como si la iglesia les pertenece a ellos, como si el ministerio es de ellos propio, como si la obra que se está haciendo es gracias a su fuerza o a sus habilidades. Pero el apóstol Pablo está aclarando que somos colaboradores de Dios y la iglesia es una labranza de Dios, es un edificio de Dios, no del pastor, no del apóstol Pablo, no de nadie más que de Cristo. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, verso 4, también el apóstol Pablo dice, hablando acerca de los dones: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones, cada uno de nosotros, como hemos visto en los meses anteriores, estudiamos la primera carta de Corintios y vimos esto de los dones. Todos y cada uno de los creyentes tenemos dones en particular, y cada uno de esos dones los debemos de poner al servicio de la iglesia, para beneficio y provecho de la iglesia, no para nosotros mismos. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es Dios quien da los dones. No nosotros los agarramos, no nos los ganamos, no los podemos comprar. Es el Espíritu Santo de Dios que los da como Él quiere. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Lo hemos dicho antes, no de uno mismo, sino de la iglesia. De manera que los dones que Dios entrega son para beneficio de la iglesia misma, no para nosotros mismos. No hay nada, hermanos, el apóstol Pablo ya nos ha enseñado también que no hay nada especial en nosotros, por nosotros mismos. Primera de Corintios 15:10, él hablando de las cosas que él ha hecho en el ministerio de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice él. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él mismo está poniendo en claro que sí, él se ha esforzado mucho, pero al final de cuentas, quien ha proveído la fuerza y quien ha proveído los resultados y frutos de todo el esfuerzo que él ha hecho, claro que él se ha esforzado, físicamente él ha padecido, como podemos ver y vamos a seguir viendo más adelante a lo largo de esta epístola. Él se esforzaba mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él está poniendo bien claro esto, hermanos, y es muy importante que todos y cada uno de nosotros tengamos bien claro que sea lo que sea que nosotros hagamos, y si lo hacemos bien, es Dios en nosotros, no nosotros por nosotros mismos. Y claro que requiere de un 100% o 100% de esfuerzo de parte nuestro,
Podríamos soportar hambre, podríamos soportar el cansancio, sueño, desvelo, muchas horas de estudio, muchas a veces tribulaciones para poder llevar a cabo el ministerio de Dios. Pero al final de cuentas hay que darle la gloria a Dios. Que si logramos obtener buenos resultados, buenos frutos de todo ese largo esfuerzo que nosotros podríamos haber desempeñado, después de todo, gloria a Dios por ello. Fue Dios quien me dio la fuerza, fue Dios quien me dio la capacidad de soportar el hambre, desnudez, peligro, espada, lo que fuera. Dios y su gracia. Y si las cosas malas salieron malas, entonces sí, digamos, ese fui yo. Bueno, no yo, usted. Amén. Bueno, cada uno. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. El apóstol Pablo también afirma esta gran verdad que, hermanos, la quiero y la voy a seguir martillando desde este púlpito las veces que pueda y sea necesario. El apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros solamente somos vasos de barro. Como se pueden dar cuenta, hermanos, aquí no dice un vaso de oro o del metal más precioso o más raro y escaso, el mineral más raro que hay en la tierra. No, es el barro, lo más común que puede existir. De manera que así es como nos debemos de ver nosotros, a nosotros mismos, como simples y vasos comunes y corrientes de barro. De barro, no somos monedita de oro, como dicen algunos. No somos algo muy especial. Lo que hace especial en nosotros es la gracia de nosotros, de Dios en nosotros. Es Cristo mismo en nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. No de nosotros, no somos más que nadie. Por eso las palabras del Señor Jesús las debemos tener muy presentes cuando Él decía que algunas personas cuando salen a hacer un servicio deberían de decir, siervo inútil soy, porque lo que debía de hacer, eso hice. Y ese es el pensamiento que debe tener todo buen siervo de Dios, en el área que nos encontremos. No solamente en los púlpitos, pero en los púlpitos es cuando se ve más. Donde está más el peligro que el que está predicando pueda enaltecerse como Satanás por la abundancia de las contrataciones, ¿no? Que dice la Escritura, y que cayó en vanidad. La vanidad, hermanos, el orgullo es algo muy peligroso, pero gracias a Dios por su palabra, porque cada vez que vamos a ella es que vamos dándonos cuenta el peligro en el que podemos estar o ya estamos dentro de él, pero tenemos tiempo para reflexionar. Entonces, verdaderamente, hermanos, servir a Dios, ser colaboradores de Dios, trabajar para Dios, trabajar de la mano de Dios, ser un colaborador de Dios es un verdadero privilegio y lo debemos ver como así, como un llamado supremo. En el área que nos encontremos, no importa, somos el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 12 que no más porque no soy mano, no soy del cuerpo, no. Porque no soy pie, no soy del cuerpo, no, todos y cada uno de nosotros somos cuerpo, somos parte del cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. No solamente somos miembros de una iglesia local, somos miembros del cuerpo de Cristo, situados en una iglesia local, por supuesto que sí, pero somos miembros nada más y nada menos que del cuerpo de Cristo. Porque no somos predicadores, no quiere decir que no somos del cuerpo de Cristo. Si es porque no estamos en la alabanza, no quiere decir que no somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros somos miembros muy indispensables dentro del cuerpo de Cristo. Porque por cada uno de nosotros, Cristo dio el mismo pago. Amén. De manera, hermanos, que debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia, como dice Mateo 10:8.
Debemos, hermanos, entender que Dios es quien nos capacita y no somos nosotros por ser muy inteligentes, muy atentos o muy esforzados que llegamos a desarrollar algún don. Filipenses 2:13, el apóstol Pablo también dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bajo ese entendimiento, hermanos, es que el apóstol Pablo actuaba. En Colosenses 1:29 dice, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense el entendimiento que tenía el apóstol Pablo tan grande de quién era él. Y el apóstol Pablo no era cualquier cristianillo de segunda. O sea, nosotros, como les decía al principio, admiramos mucho a siervos como él y como él han habido muy pocos. De hecho, en la Escritura no se compara tal vez mucho nadie a él. Pero vemos, hermanos, que él dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, pero vemos que ahí manifiesta que él está manifestando un esfuerzo también físico, personal, emocional y por supuesto espiritual. Hay algo de su parte que lo está poniendo en marcha, pero dice que es el poder de él que lo hace hacer eso, la cual actúa poderosamente en él, en el apóstol Pablo. De manera que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, sino debemos tener un alto concepto de Dios, que si nosotros hacemos algo bueno es Dios obrando en nosotros. Amén. De hecho, Jesús dijo un ejemplo de cómo Dios trabaja en conjunto con el ser humano. En Marcos capítulo 4, verso 26, decía además, así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Fíjate, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque este es un principio de la naturaleza, hermanos, muy común, todos lo conocemos. El granjero sale, ara la tierra, pone la semilla, riega, abona, hace todas las actividades necesarias para que nazca ese fruto. Y hay un esfuerzo, se levanta de mañana, qué sé yo no entiendo muy bien el trabajo que hacen ellos, pero es un esfuerzo muy pesado y físico. De hecho, casi nadie lo quiere hacer. Y al final de cuentas, ¿quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Dios da la lluvia, Dios da que esa semilla produzca, Dios hace que llegue o no llegue plaga, Dios hace que ese fruto sea bueno o que pueda ser malo. Hay un esfuerzo entre el granjero, pero hay un trabajo en conjunto también con Dios. Dios no se va a levantar de madrugada, porque Dios nunca duerme, pero Dios no se va a levantar y se va a poner los zapatos de trabajo a arar la tierra. Ese es un trabajo que tiene que hacer el granjero. Y tampoco el granjero va a hacer por sus capacidades, va a hacer que crezca la semilla. Él solo tiene que regar y hacer todas las actividades que hace un agricultor. En todo eso, fíjate, la palabra de Dios es tan sencilla, tan fácil de entender, principios tan básicos. Dice él, y duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso es, en pocas palabras, hermanos, la representación de cómo Dios trabaja en conjunto con sus siervos. Siervos que Él ha llamado, a los que Él ha escogido para ciertas actividades, funciones, obras que Él específicamente los ha puesto y los ha capacitado o está capacitando. Pero es Dios, al final de cuentas, quien se lleva la gloria, la honra debe ser Dios, no nosotros que somos débiles, que somos vasos de barro. De manera que cualquier siervo de Dios que estudia la palabra, que quiere presentar esa semilla para aquellos que no conocen de Dios,
debe saber que no es por sus habilidades o por su fuerza de convicción o su gracia o porque tiene una buena elocuencia es que va a hacer que se convierta a alguien al Señor, sino que el deber de esta persona, de cada uno de nosotros, es conocer la palabra de Dios, conocer el evangelio de Cristo, la obra que Él ha hecho por nosotros, presentarla fielmente y dejar que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra. Pero nosotros debemos esforzarnos para poder llegar hasta ese lugar y esforzarnos para entender ese mensaje y poderlo transmitir. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba plantando esa semilla, lo había hecho por 1 año y medio en la ciudad de Corinto, pero ahora él está, hermanos, germinando, está cuidando ese cultivo o a esas ovejitas. Él ya se encargó de llevar por primera vez el evangelio. Estuvo 1 año y medio enseñándoles la doctrina de Dios y ahora él está tratando de corregir aquellas deficiencias que hay dentro de la iglesia. Los que predican el evangelio plantan la semilla que solo Dios puede hacer crecer, y 1 Corintios capítulo 3 verso 6, el mismo apóstol Pablo, corrigiendo una de estas deficiencias, uno de estos malos entendimientos, está diciéndole a Corintios: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantan es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy claro, muy sencillo, muy necesario. Tener en claro que nosotros solamente somos colaboradores de Dios, pero es un gran privilegio que Dios nos ha considerado para que trabajemos con Él en su labor. La parábola de la semilla del Señor Jesús se explica en el libro de Mateo capítulo 13, verso 18. Lo voy a leer, hermanos. La parábola del sembrador se le conoce. En el verso 18 el Señor Jesús está dando una explicación acerca de esa parábola que había dado antes. Él dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos, hermanos, en esta corta explicación, es lo que ocurre dentro, digamos, de la iglesia, podríamos decir. La palabra se siembra, que es la semilla, pero muchas veces hay corazones que representa la tierra, no están dispuestos. A veces hay corazones de piedra en los que la palabra se deposita, esa semilla, y se seca. Hay otras que viene el maligno y roba esa palabra y no da fruto. Pero vemos, hay algún tipo de corazones que es un buen terreno, la semilla cae y germina y da frutos a 100, a 60 y a 30 por uno. El dar fruto, hermanos, es algo no opcional dentro del cristianismo. No porque lo diga yo, el Señor Jesús lo dice repetidas veces. El fruto del Espíritu, hermanos, en la vida del creyente no es algo opcional. El Señor Jesús dijo: por sus frutos le conoceremos, ¿no? Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos.
De manera, hermanos, que si nosotros no estamos dando frutos, algo está pasando. O más bien algo no pasó. Esa palabra no ha llegado a nosotros, el afán de este mundo, el maligno quitó esa palabra, qué sé yo. Pero el trabajo del predicador, hermanos, es exhortar, es verificar, hermanos, de que esa palabra, que esa semilla esté cayendo en frutos verdaderos. Es preparar ese terreno para que esa semilla dé el fruto requerido. Vemos, hermanos, en 2 Corintios capítulo 6, verso 1, volvemos ahí. El apóstol Pablo ahora está haciendo esa labor. Cambiamos la metáfora y ahora vamos a hablar de la metáfora de un pastor. Él está pastoreando, está corrigiendo. Él habla a la iglesia de Corinto y continúa con estas palabras y dice: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ya el apóstol Pablo ha dejado claro que somos colaboradores de Dios después de haber dicho grandes verdades y maravillas de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero ahora se ve en la necesidad, hermanos, de acomodar esa semilla y ponerla correctamente en el corazón de todos los oyentes y que él pueda estar tranquilo de que está haciendo su labor para que todos y cada uno de los que están escuchando, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, que no tengamos en vano la gracia de Dios, que esa semilla de verdad dé ese fruto. Un mal entendimiento, hermanos, de lo que es la gracia de Dios es peligrosísimo. Lo que hace el apóstol Pablo, dice: les exhorto, les ruego, les llamo la atención, no les aconsejo, los animo a que no tomen en vano la gracia de Dios. Hermanos, no recibir la gracia de Dios o recibir en vano la gracia de Dios, más bien, veamos por qué es tan importante y por qué la preocupación del apóstol. Según la Escritura, la salvación, ¿verdad? Todo lo entendemos, es por gracia. Es por gracia, es por medio de la fe. Pero entender mal esto, hermanos, puede ocasionar tragedias muy grandes. Tenemos el ejemplo de personas que piensan que, bueno, es salvo por gracia, y de hecho lo escuchan y de hecho se predica de esta manera en muchos lugares. Solo repite esta oración: la salvación es por fe. ¿Crees lo que te dije? Sí, porque suena bien, pero es una creencia mental. ¿Es por gracia? Sí. ¿No tengo que pagar nada? No. Dicen así, pero sí les cobran. Pero el asunto es, hermanos, que el hecho de que entendamos mal la gracia de Dios podría llevarnos al asunto de pensar: bueno, si es por gracia, no es por obras, esto quiere decir que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y esto equivale, porque también, y es una verdad, de que Cristo nos ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esa es una gran verdad y gloria a Dios por ello. Pero el hecho, hermanos, de que tomemos en vano la gracia de Dios pensando de que, bueno, ya hice una oración, repetí una oración, ahora ya soy miembro de una iglesia, ahora es más, hasta doy dinero en las ofrendas y tengo una Biblia nueva y cosas por el estilo, ya no tengo que cuidar mi vida espiritual. Y cuando hablo de vida espiritual, hermanos, vamos a hablar más claro, estoy hablando de nuestra manera de vivir en lo natural también. Estoy hablando, hermanos, de que nuestro testimonio, no nuestra apariencia, debe ser verdadera. De que verdaderamente hemos nacido de nuevo, de que de verdad tenemos frutos del Espíritu Santo de Dios que son visibles hacia los demás. Gálatas 5:20 en adelante podemos ver los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu de Dios, porque ahí dice en singular, el fruto del Espíritu, que contiene muchas cualidades, muchas características: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto, un fruto, el fruto de Cristo, con muchas cualidades, muchas características que se deben de reflejar en una persona que es nacida de nuevo.
que no vamos a ser perfectos, pero que debe de ir en progreso, progresivamente, viendo, manifestando esos frutos. Eso no se puede esconder. El mayor error que se comete, hermanos, entonces es tener un mal entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Algunos se van a los extremos, algunos se van al legalismo y van y observan los mandamientos de Dios, y eso debe de ser así, claro que sí, y necesitamos hacerlo. El problema es cuando por medio de esa obediencia a los mandamientos de Dios nos enorgullecemos y creemos que ahora somos salvos porque yo soy obediente a los mandamientos de Dios. Y muchos piensan, sí, Cristo, aleluya, gloria a Dios por Cristo, pero cuando vienen y les preguntan, pero tú ¿por qué vas a ir al cielo? ¿Por qué crees que eres salvo? O es que yo soy muy obediente a Dios. Y hay personas que hasta se atreven a decir, porque yo doy dinero en la iglesia. O cosas parecidas como esas. Yo soy muy obediente a Dios, pero obediencia es igual a dar dinero, a no faltar al culto, pero todo lo demás no importa. O sea, no han nacido de nuevo. Y bueno, el error más grande que cometen es pensar que por esas obras que están haciendo, que muchas de ellas son necesarias, pero que ni una de ellas nos puede llevar al cielo. Ni una sola. Eso es tomar en vano la gracia de Dios. Eso es haber venido a los pies de Cristo a buscar su gracia por medio de la fe, tomar esa salvación y luego querer vivir nuestras vidas cristianas por obras. Querer pensar que por medio de nuestras obras podemos conservar nuestra salvación. Porque hay un concepto mal entendido de que la salvación la podemos perder cada vez que pecamos. Pero ¿qué tipo de pecados? O si mato a alguien, dicen algunos. Pero ¿quién quiere matar a alguien, hermanos? Un creyente verdadero, ¿quién va a querer matar a una persona? Podría decir una esposa enojada, yo sí quiero matar a mi esposo a veces, pero no siempre. Pero no se trata de eso, hermanos. O sea, de verdad, hermanos, para Dios pecado es pecado. Pecado es pecado. Les recuerdo lo que pasó en el huerto del Edén. Algunos dicen figuradamente que fue una manzana que alguien se comió y eso nos tiene ahora así como estamos. No sabemos qué fue el fruto que comieron, pero fue un solo pecado de desobediencia y nos ha condenado a lo que estamos ahora. Alguien se pregunta, hermanos, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué hay niños que se mueren? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, lo encontramos en las primeras páginas del Génesis. El hombre desobedeció a Dios y nacimos en pecado. Y no solo nacimos en pecado, también continuamos pecando una y otra y otra y otra vez. Y hay personas que piensan que con un par de acciones buenas pueden llegar al cielo. Eso es tomar en vano la gracia de Dios. Tomar en vano la gracia de Dios también es irse al otro extremo, porque lo que suele pasar, hermanos, y hemos visto ejemplos, por ejemplo, yo conozco personas que a veces vienen manejando en la carretera, vienen a tantas millas por hora, a muy alta velocidad, se quedan dormidos y de repente ven que están saliendo de la calle y lo que hacen es pegarle el jalón para el otro lado y terminan accidentándose. Eso es lo que pasa con muchos, que tratando de evitar el extremo del legalismo, del religiosismo, se inclinan o se pegan el jalón, le dan el volantazo hacia el libertinaje. Y pasa muy seguido. Oh, no, pero es que eso lo practican los legalistas, así que yo mejor me voy al otro extremo para no verme como aquellos legalistas. Y empiezan a vivir una vida desenfrenada, sin preocupación alguna en cuanto al pecado. Eso es también tomar en vano la gracia de Dios. Tomar en vano la gracia de Dios. La iglesia de Galacia, hermanos, estaba teniendo este tipo de problemas también. Se habían metido los falsos profetas, los falsos maestros y estaban llevando
a los creyentes verdaderos, a los que habían confiado en Cristo para su salvación, los estaban llevando de vuelta al judaísmo, a tomar, a practicar cosas que se practicaban en el judaísmo. De hecho, estos estaban ahora confiando en los rituales, como la circuncisión y las cosas que se practicaban en la ley de Moisés como método para salvación. Jesús dijo, hermanos, recordemos que por sus frutos los conoceremos. También dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Está en la Escritura. De manera, hermanos, que podemos entender, mira, no digo esto y no quiero resaltar esto, aunque es inevitable, siempre decimos, sí, yo conozco a alguien que habla de esta manera y por eso me doy cuenta que es tal cosa. Bueno, lo digo, hermanos, para que nos hagamos un autoexamen nosotros mismos. ¿De qué manera hablamos? ¿Qué frutos estamos produciendo? O sea, quiero que me entiendan bien esto. No digo esto para que evaluemos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos o a alguien que conocemos, aunque es inevitable, siempre pensamos en alguien. Pero, y más cuando con alguien que vivimos a veces, ¿no? Pero el asunto es, hermanos, que debemos analizarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera hablamos? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Qué cosas platicamos? Cuando nosotros nos acercamos a alguien, ¿qué cosas son las que hablamos con esa persona? ¿Sabías que podemos determinar por medio de las conversaciones quién está amargado? No es un invento, hermanos. Una persona amargada se la pasa quejándose por todo y por nada y por cualquier cosa. Una persona amargada, si alguien le hizo daño, hermanos, si alguien le hizo daño a una persona que está amargada, lo va a decir cada vez que platiques con esa persona. Bueno, no lo digo para que evaluemos a los demás, se lo repito, es para que nos evaluemos a nosotros mismos. Un ejemplo, y esto ha pasado, ¿no? Yo conozco muchas personas. Una persona, el esposo, un señor, lo abandonó, la mujer le fue infiel. Y va a la tienda, allá en el Walmart, se pone a platicar con la cajera y cualquier cosa de lo que estén hablando, de champú, de café, de jabón, lo que sea, resultan hablando de la traición que le hizo la mujer. Va al McDonald's, deme un café y unos chicken nuggets. Como las mujeres son bien malas, ¿verdad? Y empiezan a hablar de ese asunto. Cuando ves una persona así, que trae a memoria constantemente eso que le hicieron, obviamente pues está sufriendo, ¿no? Pobre de persona, ¿no? Pero su corazón está lleno de amargura. ¿De qué manera hablamos? ¿Qué cosas comunicamos? Las cosas que nosotros decimos constantemente muestran lo que hay en nuestro corazón. Estamos hablando de frutos. ¿Qué frutos tenemos? ¿Nuestros frutos son buenos, son malos? Pero una vez más, no lo digo para que nos evaluemos unos a otros, nos evaluemos a nosotros mismos. Esa es la idea. Hay peligro también, hermanos, de tomar en vano la gracia de Dios y de pensar, bueno, una persona que está dando, nada más cité el ejemplo de la amargura, pero las cosas que decimos, las cosas que hacemos pueden mostrar el fruto que hay en nosotros, puede mostrar que de verdad, cómo es que estamos tomando la gracia de Dios, si para bien o para mal. Si de verdad esa gracia la hemos recibido, de verdad, de corazón. Hay peligros con los lobos rapaces, hermanos, y este es un peligro muy grande, hermanos, que lo vamos a mencionar constantemente, los lobos rapaces, los malos maestros, los falsos maestros que traen herejías destructoras, son muy destructoras, hermanos, y es una tristeza muy grande ver personas a veces que uno quiere mucho, que han sido, como vamos a leer ahorita, Hechos 20:29, vámonos para allá, que han sido engañados. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosas perversas. Y estas cosas perversas no solo se refiere a hablar de crímenes, por ejemplo, como podrían pensar, aunque hay quienes lo hacen, sino cosas perversas contra el evangelio de Cristo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo, haciendo su labor apostólica, su labor pastoral, hace estas advertencias como las tenemos que hacer nosotros constantemente, pero también los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia, que tiene poder, hermanos, porque mira, todo lo que tenemos de parte de Dios es por gracia. Su palabra es una gracia que hemos recibido, una palabra que nutre nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser. Todas las cosas que hemos recibido, hermanos, es por gracia, y no debemos tomar entonces en vano esa gracia. Las falsas doctrinas las debemos tomar con mucha seriedad, hermanos. Es un peligro muy grande. Pablo en 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Temo que como la serpiente, hermanos, y está hablando del diablo. Sabemos que las serpientes son venenosas. Lo que los falsos maestros enseñan es veneno para nuestra vida. De verdad, hermanos, por eso a veces es muy triste ver cómo puede uno identificar personas que de una manera figurada han sido mordidas por este tipo de serpientes y que han sido engañados, y que ese veneno los deja ciegos, los deja que no pueden oír, no pueden ver, no pueden reaccionar ante la verdad. Han sido cegados completamente. ¿Cómo pueden algunos falsos maestros con unas simples mentiras de adulación decirles: a mí me ha mostrado el Señor que tú eres un gran hombre de Dios y vas a hacer tal y tal cosa? Y vas basado en esa palabra, ignorando aquí 66 libros de la Escritura, esas personas viven su vida engañada, ignorando el resto de la Escritura porque piensan que ahora son los súper espirituales o los favoritos de Dios o qué sé yo. Pablo dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí nos damos cuenta del problema? Tenemos que tomar en serio, hermanos, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, tener cuidado qué es lo que escuchamos, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y así es. Desafortunadamente, hermanos, la falsa enseñanza, el error, las herejías son bien recibidas por las personas que se llaman cristianos. Y el apóstol Pablo por eso se ve en la obligación, en la necesidad constantemente de exhortar a los creyentes. Lo hace con Corintios, lo hace con Gálatas, le da instrucciones a Timoteo, le da instrucciones a Tito, le da instrucciones a todos los creyentes en todas sus epístolas acerca de estas cosas. Lo mismo hace el apóstol Pedro. El Señor Jesús advirtió sobre estas cosas. Porque aunque suene repetitivo, hermanos, es muy importante que nosotros estemos atentos y alertas sobre este tipo de cosas, porque son peligrosísimas. No es un juego. No nos sintamos, hermanos, no nos sintamos como muy fuertes o que nuestra fe es muy, muy robusta y que no vamos a ser inmunes a escuchar, a la hora de escuchar una herejía, y podríamos decir: no, a mí no me va a pasar nada. Así que no pasa nada si me meto al concierto de Marcos Witt que va a estar en pocos días, por decir algo. Bueno, no me voy a meter ahí.
Sigamos adelante. Por eso más adelante Pablo, hermanos, les manda: examinaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es necesario, hermanos, que no dudemos de la gracia de Dios en ninguna manera, pero sí debemos de dudar de verdad a veces de si de verdad nosotros hemos ido a los pies de Cristo a recibir su gracia, su salvación. Si no estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana, confiando y justificando nuestra vida por medio de nuestras obras. Es necesario que examinemos nuestro caminar en Cristo. Si es que estamos confiando en nuestras buenas obras, o peor aún, si no nos importa la santidad de Dios y nos vamos hasta el otro extremo, en el cual hiper confiamos en la gracia de Dios, ignorando la misma palabra de Dios, que ese es otro de los extremos peligrosos. La iglesia de Galacia, los falsos maestros habían llevado a estos creyentes a confiar en sus obras. En Gálatas 3:1 el apóstol Pablo hace una exclamación en la cual les dice: oh Gálatas insensatos. Y la palabra insensatos, hermanos, es algo fuerte, no la voy a decir. ¿Quién? Pregunta él. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por hacer obras o por fe? Y muchos dicen que se recibe por obras. Dice: tienes que ayunar, tienes que correr y gritar y repetir lo que los otros digan. O tienes que ir allá a un evento en el que se paga y que llega un súper ungido y que te ponga las manos y recibes el Espíritu Santo. Pero dice que se recibe por fe. Pero hay quienes enseñan categóricamente que es por obras. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Este es el problema, hermanos, de entrar en un legalismo y hacer a un lado la gracia de Dios. Recordemos, no hay ni una sola obra que nosotros podemos hacer para merecernos la salvación. Cuando nosotros decimos y nos autojustificamos a nosotros mismos por todos y cualquiera de los esfuerzos que podamos hacer, estamos tomando en vano la gracia de Dios. Estamos diciéndole a Dios: ¿sabes qué? Muy buena idea, Dios, que haya venido Cristo a morir por mí, pero déjame lo intento yo solo. O te agradezco porque me diste nada más un empujoncito. De hecho, hay personas que enseñan, hermanos, que Cristo hizo el 99% y nosotros tenemos que dar el siguiente paso. Cristo hizo una obra completa y perfecta a favor nuestra, hermanos. No necesitamos nada más que creer, confiar en Él, pero no solo en el momento de nuestra salvación, sino todos los días de nuestra vida. Todos y cada uno de los días de nuestra vida, confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros caemos, el Espíritu Santo nos hace sentir miserables. Y cuando recordamos la gracia de Dios, después de ser quebrantados, es que podemos venir y decir: gracias, Señor, por tu gracia. Y ver la miseria que hay en nosotros. Nos damos cuenta, hermanos, entonces, cuando entendemos la gracia de Dios, nos damos cuenta que no hay nada bueno en nosotros, que es Cristo en nosotros. Que Él decidió, hermanos, Él decidió en su bondad, en su amor, en su misericordia, salvarnos. No por obras de justicia que nosotros hayamos o podamos hacer. No tomemos en vano la gracia de Dios, hermanos. La exhortación del apóstol Pablo sigue siendo la misma hoy en día, para todos y cada uno de nosotros. No somos merecedores de la gracia de Dios. No podemos ser merecedores de esa gracia. Es imposible.
Tan imposible es, no era, es, que Dios mismo tuvo que hacerse hombre, humillarse a sí mismo y morir en una cruz. Tan imposible es que Dios tuvo que bajarse al nivel nuestro, ser maltratado, escupido. Fíjate, tan imposible era que Dios tuvo que humillarse y Él mismo rescatarnos de un juicio que Él mismo había puesto. Alma que pecare, esa debe morir. Solo Dios podía soportar ese juicio divino y lo hizo por nosotros. No tomemos en vano esa gracia de Dios. Recibir la gracia de Dios en vano es como lo dijo Pablo a los Gálatas: de la gracia habéis caído. ¿A qué se refiere esto en Gálatas 5:4, hermanos? Este es otro ejemplo de lo que les vengo diciendo, hermanos. Gálatas 5:4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esto pasa con aquellas personas, religiosos, no religiosos, lo que quieras, como quieran llamarse, que quieren justificarse por sus buenas obras. No se puede. Esa es la diferencia, hermanos, entre una secta y el verdadero cristianismo. Una secta la identificas porque te ponen reglas para que puedas ir al cielo. Una iglesia falsa se identifica por eso. No lo dicen, porque como en la Biblia lo dice claramente, pero hermanos, los he visto hasta defendiendo su postura y mencionan los textos mismos que aseguran que la salvación es de Dios, que es por gracia, que es por fe, y ellos a la hora de mencionarlos le agregan, pero esto y esto y esto y esto hay que hacer. Para ellos no hay gracia. De manera que el creyente en esos lugares debe ganarse esa salvación, merecerse esa salvación. Pero es que nadie la puede merecer. También existe, hermanos, existe este peligro, tener en vano la gracia de Dios cuando pensamos que podemos merecerla o que alguien la puede merecer. Esto pasó con los judíos. Romanos 4:1, hermanos, podemos ver el ejemplo de Abraham. Los judíos, ellos todavía siguen pensando que Dios escogió a Abraham porque él ya obedecía la ley antes de ser llamado. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo acerca de Abraham, el hombre al que se le conoce como el padre de la fe. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí vemos, hermanos, que Pablo explica qué fue lo importante que tenía Abraham, qué de especial tenía Abraham, qué es lo que Dios encontró en Abraham para llamarlo. Si Abraham fue justificado por obras, entonces Abraham tiene de qué levantarse el cuello y sentirse bien orgulloso, pero no para con Dios. Si delante de Dios nadie se puede justificar por sus obras, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo único que hizo Abraham fue creer, tener fe. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. Si usted va a su trabajo y le pagan el día de pago, el viernes o el día que le paguen, no se lo pagaron por gracia, le pagaron por lo que hizo o lo que debía haber hecho, ¿no? En el caso de algunos, pero fue al trabajo. O sea, a nadie le dicen, ¿sabes qué? Por gracia te voy a dar tu salario de 6 meses. No, no existe eso. Le pagan un salario por la obra que uno hizo. Esto es lo que está haciendo. Si Abraham creyó a Dios y fue justificado por sus obras, entonces, ¿qué dice? El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra,
sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y esto es maravilloso, hermanos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Te sientes tú bienaventurado en esta noche? Dios ya no nos culpa de pecado, pero no nos culpa porque Dios haya dicho: ya se me olvidó, ya sabes que yo soy muy bueno y te voy a perdonar. Es muy bueno. No, alguien pagó por tu pecado. Alguien murió la muerte que tú merecías, que yo merecía. Eso es la gracia de Dios. Hay personas que se sienten muy, pero muy importantes. Romanos 11:6, el apóstol Pablo también dice: así también, aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es un poco enredoso, pero se entiende, ¿verdad? Somos escogidos por gracia. Si fuera por obras, ya no sería por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Parece enredoso, pero es claro. De otra manera, la obra ya no es obra. Es por gracia, es gratis. No tuvimos que hacer nada. No se nos pide un ayuno de 40 días y 40 noches, una ofrenda de cierta cantidad de dinero. No se nos requiere de desvelos, de escalar una montaña, de memorizar la Biblia al revés y al derecho. Se nos requiere creer en la gracia de Dios dada gratuitamente a cada uno de nosotros por medio de la fe, a través de la obra que Cristo hizo por nosotros. El arrepentimiento se requiere, pero eso aún también es una obra de gracia. Dios nos provee esa fe para creer. Y por medio de esa fe, por medio de esa gracia, agarrándonos y aferrándonos a eso, es que ahora podemos obrar en consecuencia. Es por fe, es por gracia. No tomemos en vano la gracia de Dios, hermanos, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice el Señor. Nadie va a llegar delante de Dios diciendo: Señor, yo lo pude hacer. Como aquel publicano en la historia que cuenta el Señor en el libro de Lucas, que dice que estaba orando y que decía: Señor, con la frente en alto, te doy gracias porque yo, mira, ayuno tantas veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y no soy como ese pecador. No soy como ese. Y lo que Dios quiere en nosotros, hermanos, es que recibamos la gracia de Dios y la tomemos en cuenta como lo que es, la gracia de Dios. Como ese hombre, ese publicano que dijo: Señor, y se golpeaba el pecho y no quería ni levantar su mirada al cielo, sino que decía: sé propicio a mí que soy pecador. El mismo Señor Jesús dijo: ¿quién fue justificado? Os digo que aquel, el que dijo: sé propicio a mí, ese publicano, ese sí fue justificado delante de Dios, ese sí fue perdonado, como el hombre que estaba clavado en la cruz, que le dijo: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Habían muchos fariseos, mucha gente bien vestida, muy conocedores de la palabra de Dios. Y hermano, no digo que no es necesario conocer la palabra de Dios, pero que no te llene de orgullo el hecho de que conozcas la palabra de Dios. Pero un simple clamor, solo depositar nuestra confianza en Cristo y confiar todos los días en esa gracia de Dios, hermanos, es lo único que necesitamos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esa fe que nos ha sido dada, Señor, porque también es un regalo de Dios el hecho que podamos tener fe.
el hecho que podamos ver nuestra situación de pecado, Señor, el que podamos reconocer, Señor, de que sin ti nada somos, es también un regalo de gracia que tú nos has dado. El hecho que podamos entender que tú eres un Dios de gracia, un Dios que perdona, un Dios que está dispuesto a salvarnos, es una gracia tan sublime, Señor, que necesitamos entender y no olvidar, pero ni un solo momento, Señor. No queremos, Padre, tomar en vano, tener en vano tu gracia, Señor. Enséñanos a entender claramente lo que es eso. Enséñanos, Señor, a abrazarnos de esa gracia que nos ha sido dada, Señor, por medio de la fe en la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Yo te ruego, Señor, que cada vez más abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, que nos podamos humillar a ti mismo, Señor, que nos podamos humillar a tus pies y podamos crucificar el viejo hombre que todavía podría estar viciado, Señor. Ese viejo hombre que mora todavía en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros miembros, Señor. Si hubiese una persona en este lugar, Señor, que todavía no había entendido lo que es la gracia de Dios, que todavía no había nacido de nuevo, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que entres a su corazón, Señor, que transformes, regeneres su vida, Señor. Este es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si hubiese una persona en este lugar, ven a Cristo. Acércate a Él, clama a Él por la salvación. Y si hay alguien que tenga años en el cristianismo, en este lugar, y alguna vez ha pensado que por sus obras es que va a ir al cielo, pídele perdón al Señor en este momento y entrégate a Cristo. Rinde a los pies de Cristo ese ego, ese orgullo, porque eso no nos va a dejar que podamos caminar nuestra vida cristiana en la gracia de Dios. Yo te pido, Padre, de que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos de verdad, Señor, entender lo que es la gracia, lo que es la fe, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que tú requieres de nosotros, Señor, a que podamos tener en orden nuestras prioridades, de manera, Señor, que podamos hacer lo que nos corresponde hacer y dejar que tú hagas lo que tienes que hacer y lo que tú haces, Señor. Que no nos encontremos, Señor, poniendo nuestras prioridades al revés o poniendo las cosas que tú tienes que hacer, Señor, como una obra que nosotros tenemos que hacer y al revés. Sino que tengamos bien en orden nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos y dejemos, Señor, que tú reines en nuestros corazones, porque de hecho tú ya reinas en todo el universo, Señor. Nuestra rebeldía es la que no nos deja ver claramente lo que de verdad eres tú, Señor. ¿Quién eres tú? Y lo que esperas de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu gracia nos acompañe en todo momento. Gracias, Señor, por todas tus obras, por todas tus maravillas y por habernos escogido, Señor, antes de la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.